problemas que dejamos para que hicieran o que, sí, para que los hicieran. Entonces, este es el 11.8. Preguntaría si hay alguna duda respecto al problema que vimos la clase pasada, el 11.7. ¿No? Sobre este problema, ¿hay alguna duda? ¿Lo trataron de hacer? ¿Poner en blanco y negro lo que estuvimos explicando ayer o no? No, doctor, todo claro. ¿Perdón? Todo claro en ese problema. Bueno, esperemos que se vea reflejado en el examen. Vale, pues vamos al siguiente. Se me fue la mano. El siguiente problema es el 11.8. ¿Sí? Problema 11.8 que plantea un problema de difusión interna para el craqueo catalítico de un aceite en fase gas a 500 grados centígrados y los datos de velocidad con una operación en lecho fijo con pastillas de catalizador relativamente grandes de 1/8 pulgada. Si nos dan una sola dimensión, interpreten que están diciendo diámetro y por lo tanto se supondría que es una esfera. Y también para reactores de lecho fluidizado, tamaño de partícula muy pequeño, son aproximadamente los mismos, ¿sí? O sea, lo que es la velocidad, los datos de velocidad es indistinto para un caso y el otro. Esto sugiere que el factor de efectividad para pastillas grandes es alto, o sea, que significa que tendríamos pocas resistencias internas. ¿Sí? O sea, esta es una comparación de la velocidad de reacción con las pastillas de 1/8 y se infiere que para el lecho fluidizado, ya a estas alturas del curso, pues piensan que tenemos un tamaño de partícula muy pequeño, de micras, del orden de micras. ¿De acuerdo? Sería el equivalente a polvo, pues. Y eso, el que nos diga que los valores de las R son aproximadamente los mismos, se sugiere que en el caso de la pastilla de 1/8 pulgada, el factor de efectividad para las pastillas grandes es alto. O sea que tenemos resistencias internas, vamos a llamar despreciables o poco importantes. Confirme esto estimando el factor de efectividad para un catalizador de 1/8 pulgada si el radio promedio de poros es de 30 Armstrong, el diámetro de la pastilla esférica es de 0.31 centímetros, o sea, el 1/8 de pulgada, y el volumen de poros es de 0.35 centímetros cúbicos por gramo. Este aceite tiene un peso molecular de 120. A presión atmosférica, con estos poros, la difusión que prevalece es la difusión Knudsen. ¿Sí? Todos los datos de velocidad interpretados en términos de una reacción de primer orden indica que una K experimental, ojo, es igual a 0.25 centímetros cúbicos por gramo de catalizador. Y nos están diciendo para poder aplicar el modelo de poros paralelos que un factor de tortuosidad de 3 es el que tendríamos en el sistema. A ver, platíquenme cómo resolvieron o tratarían de resolver este problema. Agarras un lápiz, un papel y empiecen a pensarle y lo vamos discutiendo.
Entonces me dicen, me comentan, ¿qué opinan? Doctor, el 0.35 centímetros sobre gramo es la porosidad, ¿cierto? De la partícula. Es no, no Es para nada. cuando que ponen el volumen de poros. Eso sí, la porosidad, acuérdate que es la épsilon, que la porosidad es una fracción, la fracción vacía, que es el volumen de poros entre el volumen total. ¿Sí está de acuerdo? Ajá, sí, es que ahí era donde tenía así como que la duda, porque Bueno, tenemos los datos para sacar la dispersión, bueno, la de Knudsen, ¿no? Tenemos difusión de Knudsen, que es la única que se está tomando en cuenta, bueno, según entendí el problema. pues sí, Tenemos el factor de tortuosidad, entonces nos faltaría sacar la porosidad para poder determinar la difusión efectiva, ¿no? Digo, la difusividad efectiva. Así es. ¿Cuánto te da? Pues como tenía la duda del volumen de poros, bueno, cómo interpretar ese dato, me falta sacar entonces la porosidad para sacar la difusividad efectiva. Permítame un momento. Adelante. Hay que hacerlo. Justamente es el objetivo de los tamaños, de los problemas, pues, que le piensen y que vean y que sale. Y en el cálculo aparecen las dudas. Ahorita te va a aparecer otra duda, ya estoy seguro. Son 30 Armstrong. A propósito, no le pongo la solución porque se me hace que están mal acostumbrándose. Ahorita lo discutimos y luego ya se les enseño la solución. Estamos viendo es que Si no es para la clase, agua con el micrófono. Entonces, ¿qué me cuentan?
¿Qué pasó? ¿Están calculando? Sí, doctor. Doctor, una duda. Sí. Para tomar el volumen total de la partícula, sí tomó la fórmula de la esfera, ¿no? De 4/3 por Sí. el radio del cubo. Ay, sí, Sí. me falta algo. El volumen. Ajá, sí, es que estaba viendo, porque luego en los ejemplos que se manejan, toman el diámetro de la partícula y ese es el que elevan al cubo. Pero no, o sea, según yo, la fórmula es al radio. Lo puedes elevar al cubo. Nada más tienes un factor de 3. Ah, ok. Y 4/3 de pi r cúbica igual a pi sexto del diámetro al cubo. Ah, ok, ok. Si tomas el diámetro es pi sextos. Ujú. Sí. Gracias. De nada, sigo esperando, ¿eh? A lo mejor a algunos se les va a hacer aburrida esta clase, pero ahora les toca a ustedes dar la clase. Espero que no se aburran y estén interesados en el tema. La idea es de que hagan el esfuerzo para hacer estos problemas y que surjan las dudas que deben de surgir para tratar de resolverlas, y si no, pues confundirnos más. Espero que no.
¿Cómo vamos? ¿Ya calcularon la difusividad? La Knudsen ya. ¿Y cómo lo hiciste con la densidad? Ahí está la primera observación. ¿O cómo le calculaste? Pues nos dan el radio, ¿no? El radio de partícula que es 30 Armstrongs. Bueno, con la fórmula. No, es el diámetro del poro, 30 Armstrong. Y el diámetro de partículas es el equivalente a 2.54 entre 8 centímetros. Eso sí, nos están dando el tamaño de la pastilla, ¿no? Nos dicen que es de 1/8 de pulgada, el diámetro, lo que les comenté cuando estaba leyendo el problema. Si nada más les dan una sola dimensión, pues interpretenlo como si se tratara de una esfera y el valor de la dimensión que les dan es de 1/8. Si es cilindro, pues se hubieran puesto aquí por 1/8, ¿no? Entonces hubiéramos tenido diámetro y altura del cilindro. Y eso nos obligaría a calcular el diámetro equivalente. ¿Estamos? Si es que fuéramos a considerar la esfera, y si no, pues el diámetro considerando el cilindro. Ahora, en el caso que nos ocupa a nosotros aquí, es el cálculo de la difusividad efectiva. ¿Qué nos pide la difusividad efectiva? Primero, la difusividad Knudsen, que es la que estoy poniendo aquí abajo, y eso pues es la fórmula, ¿no? Nada más tomar en cuenta que los 30 Armstrong hay que sustituirlos como centímetros. Y un Armstrong es igual a 10 a la menos 8 centímetros. Por lo tanto, la difusividad Knudsen es 9,7 por 10 a la 3, 30 por 10 a la menos 8, por 773, que son los 500 grados centígrados más 273, para dar los Kelvin,
entre el peso molecular del aceite, que es de 120 en fase gas. Por lo tanto, esto nos da 7.4, ¿no? 7.386 por eso a la menos 3 centímetros cuadrados por segundo. No sé si lo están viendo así. Sí, el dato sí me salió. Ese es el que tengo hasta el momento. ¿Cuál da duda? Cualquier duda ténganla, díganla, por favor, porque si no, no me los puedo imaginar, ¿eh? Al determinar el volumen total para poder sacar la porosidad, me dio uno de 0.015 centímetros cúbicos. No sé si esté bien el dato, porque ya después si lo sustituyo para sacar la porosidad me da un valor muy extraño. Mayor de 1, supuestamente. Exacto. Bueno, entonces eso no puede ser imposible. Y luego, ¿cuál es la fórmula que define el módulo de Tilly? A ver, platícamela. Para una esfera, el módulo de Tilly es igual a R del radio entre 3 por la K cinética, que no nos la están dando, ojo, por la densidad de la pastilla entre la difusividad efectiva. ¿Qué tal si la difusividad efectiva la pones en función de la densidad? Entonces ya cuando la sustituyes en el módulo de TIR se va y con eso te evitas el dolor de cabeza. Ok, sí, no lo había planteado así. Sí. Sí, ese es el punto. Entonces ya no hay más misterio, aquí está. La porosidad, acuérdense cómo la definíamos. Como el volumen de poros por la densidad de la partícula, de la pastilla. Eso nos relaciona el volumen vacío, que son los volúmenes de poros, entre, que acuérdense que el volumen de poros es un volumen específico, es decir, es unidades de volumen por masa del sólido. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 0.35 centímetros cúbicos por gramo, llamémosle así. La densidad, pues es gramos por centímetro cúbico, entonces se va ¿cómo se llama la masa? Y nos va a quedar el volumen de poros entre el volumen de la pastilla. Y esa es la porosidad. Bueno, no conocemos la densidad de la pastilla, entonces lo dejamos en función de la Rho. Y eso lo dejamos en función de la Rho P, porque en el cálculo de la cinética que tenemos, lo que en el cálculo de la cinética tenemos la K por Rho P entre Rho P, y esto nos da, ¿cómo se llama? Nos elimina ya ese problema y nos está quedando la constante cinética entre la difusividad, que es de 8.617 por eso a la menos 4. El radio de poros de la pastilla, que es diámetro de 0.31 centímetros entre 2 y entre 3, que es la fórmula para la longitud característica de la esfera, RS entre 3. Y eso me da un valor de 1.76 por la constante cinética, la 1 medio. ¿De ahí qué sigue?
Doctor, según yo lo que seguiría, es que bueno, no es que ya esté confundida, pero según yo con el módulo de TIL ya podríamos calcular la efectividad, ¿no? Sí, pero, hay un gran pero ahí. ¿Cuál es el gran pero? La que tenemos es experimental, ¿no? Así es, exactamente. Por eso estoy haciendo este ejercicio para ir repasando paso por paso. No podemos usar lo que nos está quedando como FIES igual a 1.76 por la K cinética, la 1 medio, porque la K cinética no la conozco. Me están dando la K experimental, que es de 0.25 centímetros cúbicos segundo gramo de catalizador. Entonces, yo necesito sustituir en el módulo de TIL la K cinética. ¿A qué es equivalente la K cinética considerando la K experimental? Acuérdense cómo definimos el factor de efectividad, o sea, la ETA. No es la ETA no es la RP observada o experimental entre la R evaluada las condiciones superficiales, que si no tomamos en cuenta los fenómenos externos, estaríamos hablando de un efecto, de una tasa cinética. O sea, una velocidad en ausencia de resistencias internas porque estamos evaluándola a las condiciones superficiales. Entonces, ETA es igual a RP, que sería la K experimental, por una función de la concentración que no sabemos cuál sea, dividido entre la K cinética por esa misma función de la concentración. Entonces, ¿qué me queda? El factor de efectividad igual a qué? A la K experimental entre la K cinética. Entonces, de ahí despejo la K cinética y entonces yo puedo definir que la ETA es igual a la K experimental de K cinética. Entonces, la K cinética es K experimental entre teta. ETA, la ETA. Sí, viene de acá, es lo que le estoy platicando. Por lo tanto, el módulo de TIL queda con una expresión implícita del factor de efectividad. Esto ya lo vimos en algunos ejemplos anteriores para que vean por qué es necesario estar remarcando todo esto. Por lo tanto, sustituyendo ya estos valores de 0.25 en la 1, pero modificado o corregido por ETA, me va a quedar que FIS es igual a 0.88 entre el factor de efectividad a la 1 medio. ¿Estamos? ¿Sí lo ven? Sí, doctor, sí se ve. Y entonces lo que hago es sustituir ahora el factor de efectividad en la fórmula que corresponde al cálculo del mismo considerando la esfera, que es 1 entre FIS, que multiplica 1 entre la tangente hiperbólica de 3 FIS menos 1 entre FIS. Entonces ahí tenemos la expresión, sustituimos el factor de efectividad, el módulo de TIL en función del factor de efectividad y resolvemos para el factor de efectividad. Entonces ahí pues es un solver que tienen que usar para calcular el mejor valor de FIS. O se van, como aquí le hice yo hace tiempo,
por prueba y error. Tiene que checar este valor con el valor de la derecha. ¿Estamos? En la calculadora les da directamente .634. El mejor valor del módulo de TIL, y este por la fuerza bruta, llamémosle así, da .628, ¿no? No hay mucha diferencia entre uno y el otro. ¿Sí lo ven? Doctor, a mí me surgió una duda, pero en la parte de arriba. A ver, adelante. Pues, si En la difusividad efectiva. Dime. ¿Qué hizo para que saliera el volumen y la densidad del otro lado de la expresión? Porque así se define la difusividad efectiva. Pero no entendí cómo llegó para hacer ese cálculo. Aquí está claro. ¿Es esta? Sí, es esa. Bueno, la porosidad es igual, ve tus apuntes o ve el problema en el libro. Es igual al volumen de poros por la densidad de la partícula. Sí, ok. Acuérdense que el volumen de poros aquí está normalizado a la masa de sólido. Y aquí está multiplicando la masa de esa partícula por el volumen de la partícula. Por lo tanto, aquí estamos relacionando volúmenes vacíos que corresponden al poro entre el volumen de la pastilla. Ok. Porque la masa de este y la masa de este se va, es la misma. Sí. Y eso es lo que me da la porosidad. Ok. Luego, después, este valor viene de la difusividad Nugent. De Nugent. Y lo dividimos entre la tortuosidad, que es 3. Ok. De aquí, lo que hacemos, o sea, aquí digamos, el recurso o la habilidad o no sé cómo llamarle, es la experiencia, pues hacer, o sea, deben de convencerse ustedes de que tienen que hacer ejercicio. Sí. Como si quieren desarrollar el músculo, pues tienen que estar jugando. Sí, no sé por qué me confundí con la porosidad, la estaba poniendo de otra forma, entonces no me salía la densidad, pero ya me di cuenta que ya me equivoqué en algo. Ajá. Entonces ahí queda en función de la densidad. Sí. Esto de que dejarlo en función de la densidad es parte de la cierta habilidad que se genera al estar desarrollando problemas. Si es la primera vez en su vida que se enfrentan a esto, pues es evidente que puede ser no tan obvio hacer ese tipo de planteamientos, ¿no? Pero en fin, un poco la intención de este ejercicio es ese, que se den cuenta que a veces es cuestión de tener claro cuáles son las fórmulas que manejan para que al sustituir, por ejemplo, en el caso específico del módulo de TIL, esa densidad ya deja de ser un problema, ya no la requerimos porque está tanto arriba como abajo y se va, es la misma densidad. Entonces ya la relación que me queda es la K. Ahora, ojo, insisto, la K1 es la K cinética. En el caso que estamos hablando aquí de la K evaluada en las condiciones superficiales, en ausencia de resistencias internas. La K experimental que me están dando es una K. Si las resistencias internas no fueran importantes, sería equivalente a la K cinética, pero no lo puedo saber a priori. Necesito evaluarlo para que yo pueda tomar esa decisión. Y bueno, a pesar de que experimentalmente se encontró que la R de la pastilla y del polvo no son muy diferentes, mismo así, pues hay un 30% o 40%, casi 40% de diferencia entre la R de la pastilla con la R cinética. Entonces, sí es importante que se tome en cuenta eso en el análisis que estamos haciendo. Pues ya punto 63, por lo que hemos platicado de los ejemplos anteriores, sí ya tiene cierta importancia, ¿no? ¿Sí lo ven? Vamos a ver el otro problema. El otro problema es el 11.9. 11.9 viene a ser algo parecido a lo que estamos analizando ahorita. Aquí se habla de la deshidrogenación de butano
a presión atmosférica usando un catalizador a base de cromia alúmina, una mezcla de cromo, a 530 grados centígrados. Se lleva a cabo la reacción. El catalizador esférico, que tiene un diámetro de 0.32 centímetros. Los datos experimentales sugieren una constante cinética. Ojo, aquí les están dando la K cinética de primer orden, igual a 0.94 centímetros cúbicos por segundo gramo de catalizador. Nuevamente el radio de poro de 110 Armstrong. Entonces, asumiendo que la difusividad Knudsen a estas condiciones, asumiendo difusividad Knudsen a estas condiciones y un volumen de poros nuevamente de 0.35 centímetros cúbicos por gramo, calcula el factor de efectividad del catalizador, y para lo cual necesitamos utilizar el modelo de poros paralelos con una tortuosidad de 3, muy similar al problema anterior. Díganme ustedes qué factor de efectividad obtienen. Es prácticamente el mismo problema. Entonces, ahí lo único que quiero que me digan cuánto es. Profesor, aquí en el módulo de TIR, la K que nos están dando sí es la que tenemos que Sí, poner. la K cinética, ahí está con todas las letras. Entonces ya no dudes. Esa es la K que, la buena, digamos, ¿no? Pues sustituir directamente ahí. Profesor, el módulo de TIR le da de 0.76. No traigo. Que si el módulo de TIR le da 0.76. Así es. Minutos en Radio UNAM.
Acabamos de escuchar la pequeña suerte de baile de Bohuslav Martinu en sus 4 movimientos. Interpretó la sinfonía Varsovia dirigida por Jan Brown Hobson, el disco editado por el sello Toccata Classics en el 2013. Les recuerdo que estamos a través de internet en nuestra página electrónica www.radio.unam.mx www.radio.unam.mx y nuevamente nuestras vías de comunicación con un correo de voz donde usted puede llamar, dejarnos un mensaje con todos sus datos, nombre, teléfono, correo electrónico para que usted sea atendido. Y este correo de voz es el 5623-3281. 5623-3281. Si prefiere escribirnos, le proporciono este correo electrónico radio@unam.mx. Tome nota, radio@unam.mx. Y finalmente, si usted nos desea seguir a través del Instagram, puede hacerlo a través, buscándonos como @Radio-UNAM. No me olvide, en Instagram estamos como @Radio-UNAM. Y continuamos con la programación musical, recordando a este compositor nacido en la República Checa en 1990, escucharemos las variaciones sobre un tema de Rossini de 1942 para violonchelo y piano. Interpretan Fernando Jazz en el violonchelo, Adrián Mondo, en el piano en el disco editado por el sello Musical Concept en el año 2009. Entonces, jóvenes, ¿qué onda? ¿Cuánto les dio, 1.92. 1.92, el factor de efectividad. Sí, creo que sí. No puede ser. No puede ser mayor de 1, acuérdate. En caso isotérmico. Factor de efectividad a mí me dio de 0.76, pero no sé si está bien. 0.76 está bien. Sí. Sí. 0.77 me dio a mí. Ah, sí, ese también, pero ya la N me dio 1.92. ¿A qué, perdón? Es que no recuerdo el número, pero es la N, la que sacamos de la N, 1.92. No te entiendo. A ver, deje buscar el nombre. O sea, la K, si consideramos la K cinética de primer orden, es de 0.94 centímetros cúbicos segundo gramos de catalizador. Suponiendo que efectivamente esa K es la K cinética,
nos da 0.77. Ahora, para hacer un poco la analogía con el problema anterior, ¿qué pasa si quito lo de la casa cinética y me pongo en el plan de datos experimentales, como dice el texto del problema, sugiere una constante de primer orden de 0.94? Entonces, suponiendo que es la K experimental, ¿sí? ¿Cómo se modificaría el factor de efectividad? ¿Sí me expliqué? O sea, el problema está resuelto en cuanto a considerar el trata de la K cinética. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Bueno, entonces digo, no me dejen aquí hablando solo. Profesor, el factor Ahora, dime, habla un poquito más alto. El factor de efectividad que salió 0.76, bueno, 78, que es lo mismo que esa N que tiene aquí al ladito. ¿Es la misma que Es cuál? la misma. Es que según yo, el factor de efectividad también es esta N que tiene aquí al lado de K experimental sobre K1. Eso es lo que voy, es lo que estoy tratando, es que es el problema anterior. Ajá. Sí, yo digo, si consideramos la K cinética, lo que quería era que calcularan la K cinética a diferencia del problema anterior y le da el 0.77, es decir, la K la sustituyen directamente con 0.94. ¿De acuerdo? Ok, y eso ya les da 0.77 y esa sería la respuesta considerando la K cinética. Ahora, ¿qué pasa si le hago caso al dato de que es un dato experimental? De entrada no sé si existen o no existen resistencias internas. Si es el caso, entonces es como el problema anterior. ¿Sí me doy a entender? Sí. Y por lo tanto, la factor de efectividad sería lo que estamos poniendo aquí. Como en el caso del problema anterior, ¿no? Sí, ya se debería despejar de ahí la cinética experimental para poder Exacto, ponerla en... ya te queda 0.94, estrictamente es 0.94 entre el factor de efectividad, dentro de la expresión del módulo de T. Híjole, espero que no les genere ruido eso, ¿eh? Estamos haciendo un doble ejercicio, pues. Uno es... No, o sea, yo siento que lo que está haciendo es que nos demos cuenta cuando nos dan una constante cinética y cuando no lo es, ¿no? Porque sí difiere mucho. Sí, claro. Entonces yo le estoy diciendo, si tengo una constante cinética de primer orden, como se los puse yo ahí en el texto del problema, el hecho que diga constante, para que nos entendamos, el hecho que diga constante cinética, estaríamos pensando en tener una expresión en la ausencia de resistencias internas. Ahora, si yo digo es una K experimental, ojo, ahí tenemos que demostrar si existen o no existen resistencias internas para que podamos trabajar el módulo de TIL, que el módulo de TIL nos impone por definición que esta K es una K cinética. ¿Sí estamos? Entonces, si trabajamos la K como si fuera una K experimental, caemos en el mismo caso del problema anterior. Ahora, si sustituimos ahí y hacemos este cálculo, nos va a quedar que el factor de efectividad del orden de 0.705. Si consideramos que la K en realidad es una K cinética, el factor de efectividad es de 0.77. Entonces, si hay algo de diferencia entre el cálculo tomando en cuenta la K como si fuera cinética o la K experimental, donde existen pues las resistencias internas. ¿Sí está? Sí, doctor.
12 del día con 57 minutos. Acabamos de escuchar de Boguslav unas variaciones sobre... ¿Algún comentario, duda? Sí, no sé si se está interpretando lo que estamos viendo. O sea, una cosa es que supongamos la constante cinética y otra cosa es que no le pongamos apellido a la constante y digamos que es una K experimental. En ambos casos, tendríamos que evaluar si existen o no existen resistencias internas. Entonces, aquí metimos la K como si fuera la K cinética y nos da 0.77. Si metemos la K como la K experimental, nos da 0.70. Esa es la diferencia en el cálculo. Y tomando en cuenta el 0.7, pues en los dos casos podemos ver que efectivamente las resistencias internas podrían ser significativas. La amistad es como el café. Una vez frío, nunca vuelve a su sabor original. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo, doctor. ¿Y de los demás qué opinan? ¿Qué dicen? Los que están calladotes. Sí, pero está bien. Calladotas. ¿Mande? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí está claro lo que estamos haciendo? Sí, está claro. Bueno. Eso espero. Y el último problema, que es muy parecido también, es el problema donde tenemos la pirólisis del octano normal a 450 grados centígrados, lo cual me da, ya lo dicen ahí, una K constante aparente, irreversible primer orden, de 0.25 centímetros cúbicos gramo catalizador segundo. Esta constante de velocidad aparente se define por esta expresión que ya la hemos manejado mucho. ¿Sí? R igual a K aparente por la concentración. La concentración en la superficie sería hacer un análisis similar al que hicimos cuando empezábamos a ver los casos de la tasa global de reacción. O sea, ir de la concentración superficial a la concentración del medio. Si ustedes recuerdan, llegábamos a una especie de K global en la que teníamos CB. Aquí en este caso, la concentración dentro de la pastilla, de alguna manera la corregimos a obtener la concentración en la superficie. Y esta es mi R, esta podría ser una especie de R global, la R experimental. Entonces, los datos que se obtienen a una atmósfera con un catalizador de sílice monodisperso, lo cual me están diciendo que tengo un solo tamaño de poro, con 30 Armstrong nuevamente. A estas condiciones, la difusividad Knudsen predomina en los poros. Otras propiedades de la pastilla esférica es de 1/8 de pulgada de diámetro. El área superficial total es 230 metros cuadrados por gramo. Volumen de poros 0.35 centímetros cúbicos por gramo. Y el factor de tortuosidad de 2. Entonces, nuevamente, el modelo de poros paralelo determina el factor de efectividad para este sistema catalítico. Entonces, ¿cómo queda el valor, el cálculo?
La K aparente se estaría tomando como la K cinética. La K, no, aquí en este caso ya tal cual, ¿no? Casi K aparente, ¿no? No, el otro caso anterior, lo que quiso yo, más o menos ahora sí que como una inquietud mía, remarcar qué pasaría, qué diferencia hay en el cálculo, si considera la K que te están dando como la K experimental o cinética, o la K experimental en la que tendríamos, pues la K observada, ¿no? Desgraciadamente, no sé, en el libro, en los diferentes libros de ingeniería de reactores, luego manejan cierta nomenclatura que hasta cierto punto pudiera confundir, ¿sí? Entonces, por eso trato yo de tratar de distinguir, si yo les digo una constante cinética, para fines de problemas que puedan resolver o examen, consideren que es la cinética en ausencia de resistencias. Y si les doy una K experimental, ojo, eso significa que yo debo demostrar si existen o no, o evaluar si existen o no resistencias internas. Y lo mismo sería para el caso externo, ¿no? En caso de... ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Entonces, en este caso, tal como dice ahí, estaban hablando de una constante aparente. Por lo tanto, es una K experimental que en ese contexto, mientras no lo demuestre, no sé si existen o no existen resistencias internas. Necesito demostrarlo. Ese es el mensaje del problema. Entonces ahí, pues díganme qué módulo de TIL corresponde. ¿Cuánto les dio la difusividad? A mí la difusividad efectiva me dio de 1.28 por 10 a la menos 3. No. La difusividad efectiva, pues no conoce la densidad nuevamente. ¿O qué densidad tomaste? No, la dejé como incógnita porque no la conozco. Pero no te queda igual a 1 punto y fracción, te queda, en todo caso es 1.28 por 10 a la menos 3. Sí, sí, eso es lo que dije. Ah, perdón, entonces no te escuché bien. Sí. No se preocupe. Y la difusividad de Knudsen es 7.32 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados por segundo. Sí, esa sí me salió también. Sí me salió. Entonces, el módulo de TIL queda como 0.75 entre el factor de efectividad de la 1/2. Y entonces, pues nuevamente es la misma historia y pueden encontrar el valor correspondiente al factor de efectividad.
Doctor, entonces la K aparente se toma como una K experimental. Sí, sí. Ok. Para que ustedes interpreten que es una K que no tiene efectos de resistencias, tiene que decir K cinética. Que fue como lo vimos el problema inmediato anterior. Nada más que, para nada más hacer una especie de comparación, supuse que esa K en realidad una K experimental y entonces lo calculamos y hubo un poco de variación con el factor de efectividad. Pero es todo. Sí. Sí, espérame, es que todavía no llego al cálculo de... Cálculos. La efectividad da de 0.71. Así es. No había 1.74.
Perdón. Punto 71.8, sí. Sí, así es, eso es lo que me salió. Así es. Y el módulo de TIL, si se regresan a la expresión que tienen de punto 74.5 entre eta, punto 71.8 a la 1/2, les da punto 87, punto 88, el módulo de TIL correspondiente. ¿Está claro? Bueno, la única preocupación que me queda es que siguen participando nada más 2, 3 personas, nada más de un grupo. Quizás a muchos de ustedes les ha haber parecido aburrida la clase porque están haciendo cosas que luego no, o sea, como que no se involucran, no sé, me queda la duda, no tengo idea. Pero en fin, no puedo hacer más. Profesor, para sacar el factor de efectividad, en este caso ya sabemos, bueno, despejamos la n, o sea, pasamos la n de un lado y dejamos lo otro para poderla sacar. Aquí, sí, o sea, o tú aquí la sustituyes. Te va a quedar, por ejemplo, ¿qué te queda? Aquí está. Eta pasa arriba a la 1/2 y punto 75, 74.5 queda en el denominador. Lo mismo sucede acá, ¿no? Tangente hiperbólica, aquí ya multipliqué por 3 el valor, entre la eta, la 1/2, y acá me queda nuevamente la 3 por el valor del punto 74, y queda la n arriba. Sí, ya te queda una ecuación que pasas, haz de cuenta, en la calculadora, esto sería tu x, luego pasas todo el término a la izquierda, o sea, esta x menos el término que está acá en función de x igual a 0. Y eso es lo que te resuelve el software. Sí, está bien, gracias. Yo lo hago con la Texas 89. Y me da esta solución. En matemáticas les debe dar parecido. ¿Alguna duda? No, doctor, por mi parte no. Bueno, entonces voy a hacer antes de terminar la clase voy a ¿cómo se llama? Entonces salimos de aquí y nos vamos ahora a voy a hacer una especie de, rápidamente, para terminar la clase, un repaso de todo lo que hemos visto en esta segunda parte. Y si tienen alguna duda en lo que yo explique, me dicen, me paran. Wow. Ok. Entonces, ¿qué hemos visto? Ahora lo que hemos visto a partir de mecanismos de reacción ya lo vimos, eso es lo anterior. Procesos de transporte externos. ¿Sí? Vimos básicamente cuestiones relacionadas con el perfil. Procesos de transporte, lo que sería las formas como se maneja la R. Noten que si tienen un caso donde las resistencias externas controlan el proceso, la RP global puede aparecer en términos de la constante, no de la constante cinética, sino de la K de difusión por la concentración en el medio.
Esto viene a colación por la definición de la tasa global de reacción, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Déjenme ver si latino dónde anda. Hoy al principio, prácticamente no. Acá. No. Sí, no, esta es la constante cinética. Bueno, cuando vimos el primer ejemplo de cuando tratamos de explicar el mecanismo para establecer la velocidad global de reacción. Si decimos que la difusión controla, significa que la resistencia a la transferencia de masa es más importante que la resistencia a la reacción. Entonces, esto podríamos en el extremo decir que es 0 y mi RP pasaría a ser KM/AM por CB en el medio. ¿Están de acuerdo? En el otro contexto, cuando la reacción controla, tiene una reacción lenta, llamémosla así. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Pues esto es prácticamente 0 y entonces ya la RP quedaría como K por la concentración de A en el medio. Eso es, lo que quiero es recordarles cómo interpretar esta información y darle sentido a esto que estamos platicando aquí. La K es mucho mayor, la K es mucho menor y eso nos mueve en este contexto. La que sigue sería en términos de, bueno, me fui para atrás, pero aquí la teníamos nuevamente, ya lo platicamos. Luego vimos el efecto de la temperatura en los efectos de la constante global de reacción, la equivocación que se tiene si de antemano, sin evaluar, suponemos que estamos hablando de una K cinética, y erróneamente manejamos la información como si fuera esto, ¿no? La K0 igual a esto. Y esto nos ubicaría en una zona cualquiera de la curva. Entonces, cualquier cálculo que hiciéramos en esta zona nos daría a nosotros un valor que llamamos la energía de activación aparente. Una energía de activación que no es la cinética o verdadera. En cambio, si tenemos la precaución de llevarlos al extremo de tener los cálculos en la zona de baja temperatura, que es donde podría suponerse que dominamos la parte cinética, entonces sí tendríamos garantizado la energía de activación real. Vimos ejemplos al respecto de esto, como en la zona de alta y de baja temperatura, como la pendiente de esta ecuación de Reynolds cambia. Luego vimos la necesidad de evaluar los coeficientes convectivos de transferencia de masa y calor. El caso de masa, la correlación correspondiente, JD, con sus respectivos números adimensionales, ¿de acuerdo? Y esta ecuación que nos permite conocer JD en función del número de Reynolds, por el caso de hechos fijos, ¿verdad? Con esta JD nos vamos a la expresión que nos permite calcular KM y obtenemos de ahí el valor de KM. En el caso de transferencia de calor, hablamos de aquí, la transferencia de calor, tendríamos que el calor, este calor es lo que llamaríamos el calor que disipa el sistema reaccionante. Aquí acuérdense que estamos en un contexto del medio a la superficie del sólido. Entonces aquí tendríamos el caso exotérmico, que entonces tendríamos la temperatura en la superficie mayor que la temperatura en el medio, y tenemos la transferencia de calor que se está difundiendo de la pastilla al medio. Y luego tenemos el calor de reacción, que sería la QR, que es la R multiplicada por delta H, que sería lo que llamaríamos el calor de reacción. Y esto nos lleva a la necesidad de calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor con sus respectivos números adimensionales, el Prandtl, el Stanford, el Nusselt, y por analogía que lo que se ve es básico, fundamental en los fenómenos de transporte, las analogías de Chilton-Colburn, la JD va a ser igual a la JH, entonces podemos utilizar la misma ecuación que manejamos para calcular JD
para calcular JH en el caso del hecho fijo. Y entonces, a partir de eso, podemos conocer el coeficiente de transferencia de calor convectivo. ¿Sí? Después vimos cómo relacionar la temperatura entre el medio y entre la superficie y el medio con la diferencia de concentraciones a partir de la definición de R. Esta es la R que puede definirse en términos de la diferencia de concentraciones, y esa es igual o sea, el calor que genera la reacción con el calor que disipa el medio, y a partir de eso podemos establecer esta relación de diferencia de temperatura con la diferencia de concentraciones, planteando que el número de Lewis, que es la relación del número de Planck entre el número de Smith, es 1 para muchos gases, y para el JH también de alguna manera es prácticamente 1. Y esto es lo que nos queda aquí, con las suposiciones que eso implique. Y finalmente podemos calcular la máxima diferencia de temperaturas entre la superficie y el medio, conociendo el delta H, el CP, la densidad del gas y la concentración en el medio. De ahí pasamos al caso de los reactores del aire fluidizado. Platicamos un poco la hidrodinámica de la fluidización entre el hecho fijo y un extremo que sería el transporte neumático. El hecho fijo, los sólidos están estáticos. El transporte neumático, los sólidos son arrastrados fuera del recipiente, de tal suerte que entre estos dos, en la parte horizontal de la gráfica de caída de presión en función del número de Reynolds, tenemos lo que llamaríamos la zona de fluidización, que está enmarcada entre la velocidad mínima de fluidización y la velocidad terminal. ¿Sí? Ese es, digamos, el contexto. Luego, para el caso de reactores del hecho fluidizado, tenemos correlaciones similares a las anteriores para el cálculo tanto de la KM como del coeficiente de transferencia de calor respectivo. Vimos un ejemplo al respecto, ¿verdad? Y eso redondeó esta parte relacionada al análisis de los fenómenos de transferencia de masa externos y de calor. Luego nos metimos en la parte interna del sólido para evaluar las condiciones y planteamos que en el caso de la esfera, enmarcada por esta línea, el círculo exterior punteado, tendríamos nosotros el catalizador propiamente, que es el sólido poroso, una esfera. Aquí tendríamos un perfil de concentraciones que se establecería entre la concentración en la superficie y la concentración en el medio. ¿De acuerdo? Aquí hay lo puse como tal porque en realidad en la zona próxima al catalizador puede haber una caída de concentración. Pero para fines prácticos esto podría ser un horizontal y nada más tener esta parte que corresponde a la concentración de las moles de A que están difundiéndose en el interior del sólido, con sus respectivos perfiles de temperatura dependiendo de si la reacción es endotérmica o exotérmica. Hablamos de los fenómenos internos de transferencia de masa en los poros, que la línea verde que está aquí es la que nos está indicando la trayectoria libre media de las moléculas al difundirse al interior de un poro con una geometría cualquiera, que hay necesariamente una interacción con las paredes internas del sólido, lo cual hace que las moléculas reboten literalmente. Entonces la zona libre de la parte recta está asociada con la difusividad molecular, y los golpeteos que tiene define una difusividad, yo creo que es nueva para ustedes, que es la difusividad Knudsen, ¿no? Entonces, a partir de esto, estuvimos hablando de cómo definir las difusividades, tanto molecular como la difusividad Knudsen. La difusividad, remarcamos que en el interior del sólido no puede haber efecto convectivo, únicamente tenemos el efecto de difusión dentro de la pastilla. Entonces, encontramos que la difusividad, pues es la que estamos aquí planteando de inicio, es una difusividad que llamamos la difusividad combinada,
asociando la difusividad molecular con la difusividad Knudsen. Vimos un caso específico de una reacción A y B a cadáver irreversible donde tenemos contraflujo quimolar para definir la alfa en un sistema reaccionante, y cuando no es reaccionante se calcula a partir de esta relación de pesos moleculares. Hablamos de una pequeña definición de poros, entre poros grandes y poros pequeños. Poros grandes, el radio es mayor a los 1000 Armstrong, menor a 100 Armstrong para el caso de los poros pequeños, donde prevalecen entonces, en el caso de los poros grandes, la difusividad molecular, en el caso de los poros pequeños, la difusividad Knudsen. ¿Sí? Entonces, a partir de la ecuación de Chapman-Enskog, la difusividad, una de las ecuaciones que se proponen para el cálculo de la difusividad molecular es esta que está aquí, que se apoya en los datos de las constantes de Lennard-Jones que están reportados para muchos casos en la tabla 11.1, ¿sí? Del libro de Smith. Yo les he pedido que la vean esa tabla para que se familiaricen con los datos que están ahí. De hecho, cuando vimos esto, analizamos la parte de la cuestión dimensional. Nos generó ciertos dolores de cabeza por los valores que se obtuvieron, pero ya descubrimos, cuando cambiamos de libro, cuando fuimos al FAUST, en operaciones unitarias, encontramos que ahí manejan una serie de unidades que no estamos muy familiarizados con ellas, como por ejemplo el peso molecular, ¿no? Que lo manejaban como gramo a kilogramo mol, ¿no? Y entonces ya nos metía ahí un factor de 10 a la 3, por poner un ejemplo. Entonces, eso sirvió para remarcar la importancia de tener cuidado con las unidades que se estén manejando en las ecuaciones que ustedes elijan para el cálculo de estos parámetros. La difusividad Knudsen, que está relacionada con el diámetro promedio poro, y aquí enfatizar que el diámetro promedio poro se sustituye aquí en Armstrong, digo en centímetros, perdón. Después, bueno, aquí les decía, de estas tablas de la 11.1 a la 11.3 del libro de Smith, les permite calcular esta difusividad para los sistemas que se estén tratando, y si no, pues recurrir al Perry, que amplía un poco más el panorama del asunto. Después de esto tenemos modelos geométricos de poro, que son los que van a permitirnos corregir para encontrar finalmente la difusividad efectiva a partir de la difusividad combinada, la porosidad, que nos permite entonces tomar el caso más general, o sea, como si la difusividad combinada la estuviéramos analizando a nivel de un solo poro, y entonces por medio del modelo ya lo generalizamos a toda la pastilla porosa. Entonces eso ya nos da una difusividad efectiva en función de la porosidad, de la difusividad combinada y el factor de tortuosidad, que de hecho es la expresión que estuvimos manejando en los problemas que acabamos de analizar, ¿no? Y el otro modelo que considera un sistema bidisperso se refiere al tamaño de poros, mayores y menores. Ya platicamos cómo se ubican los macroporos o los microporos en una pastilla. Y esto se calcula de esta forma. Aquí tenemos la manera de calcular las difusividades combinadas de ambas para tomar en cuenta la difusividad molecular y la difusividad Knudsen en macros y en microporos, ¿verdad? Entonces también planteamos casos particulares cuando no existen microporos, toda la difusividad efectiva se calcula directamente de aquí, y cuando tenemos macroporos nada más, no hay macroporos, tenemos la difusividad en los microporos. Comentamos el aparato que se usa para determinar estas difusividades experimentalmente, como una parte complementaria de la información que manejamos en el curso. ¿Sí? Esto que está aquí tachado, oscuro, con el, ¿cómo le llama? Aquí el relleno, pues. Esta es la pastilla porosa, ¿verdad? Y acá tenemos cámaras de compensación que nos permiten tener la presión del hidrógeno y el de nitrógeno, que es el caso que estamos analizando.
Y lo que detectamos acá es la cantidad de nitrógeno que alcanza a pasar por acá o la cantidad de hidrógeno que alcanza a pasar. Por eso que se ponen los niveles de nitrógeno e hidrógeno en los ramales contrarios a las cámaras. Luego, después de eso, vimos, aparte de los problemas que estuvimos analizando al respecto, vimos la conductividad térmica efectiva, que está asociada con la ley de Fourier, que ya también la ubicamos perfectamente viendo el fenómeno de transporte, y la correlación que permite calcular la conductividad térmica efectiva considerando la conductividad térmica del sólido, de la fase sólida de una pastilla porosa, por la conductividad del fluido que esté metido dentro de los poros. ¿De acuerdo? Puede ser gas, puede ser líquido, elevado a la porosidad. Entonces, un poco para establecer los límites de esta correlación, tenemos en un extremo que no haya porosidad, es decir, que sea puro sólido, como si fuera una bola de billar. Entonces, la conductividad térmica efectiva pues sería tal cual la conductividad térmica del material, del material sólido. Y en el otro extremo, pues ya es algo irreal, pues si la porosidad es 1, no existe poro, no existe sólido. Entonces, la conductividad térmica es la conductividad térmica del fluido. ¿Qué es lo que se deduce de aquí? Nada más como referencia, pues, y esto nos permite plantear que la conductividad térmica efectiva, pues, es función de la porosidad, de la densidad de la pastilla, de la presión, de la temperatura y del tipo de fluido, porque cada fluido tiene su propia conductividad, entonces esa contribuye en el cálculo de la conductividad térmica efectiva. ¿Sí? Luego, después de eso, vimos la necesidad de establecer el perfil de concentración del reactivo en la pastilla catalítica. Entonces, para eso definimos el factor de efectividad como la relación de la velocidad observada experimental entre la velocidad evaluada a condiciones superficiales. Entonces, de ahí sacamos que la RPZ por RS. Luego establecimos las bases para el balance, considerando la transferencia de masa de moles del medio hacia el interior del sólido. Tenemos aquí la ley de Fick, que es la que nos plantea los flujos, ¿verdad? Y lo multiplicamos para ser consistentes dimensionalmente en todos los términos del balance. Lo multiplicamos por el área perpendicular a la dirección del flujo, que es 4πr cuadrada, y en el caso del volumen manejamos 4πr cuadrada por delta R, es el volumen del cintillo que es el anillo, ¿verdad? Y definimos aquí que la K1 está en términos de volumen para obtener volumen, ¿de acuerdo? De tal suerte que ρP por K1 estaría dándonos la relación, pues la concentración, todo este término que está aquí, estaría dándonos moles por volumen por tiempo, multiplicado por el volumen nos da moles por tiempo, que es la consistencia dimensional con la expresión. Ahí trabajando los límites, cuando el TR tiende a 0, tenemos la ecuación diferencial correspondiente de segundo orden, cuya solución nos permite establecer el perfil de concentraciones dentro de la pastilla, y de ahí, del desarrollo que estamos manejando acá, a partir de la definición de los operadores en la solución general, obtenemos la base de lo que sería el módulo de TIL para esferas, en este caso específico, porque estamos considerando una geometría esférica. Si hacemos esto mismo para un cilindro o para una placa, pues obtenemos las definiciones correspondientes de esas concentraciones. ¿Qué más? De ahí nos pasamos a ya propiamente el cálculo del factor de efectividad, considerando justamente el desarrollo del perfil de concentración. O sea, el perfil de concentraciones que acabamos de platicar, cómo se obtiene, haciendo la derivada y evaluando en la entrada del sólido, nos permite obtener el factor de efectividad. Y entonces aquí viendo las propiedades para el caso, aquí siempre estamos manejando el caso isotérmico. Tenemos para el caso de la esfera esta fórmula, para el caso del cilindro esta otra fórmula,
y para las propiedades que están manejándose, que a partir de 5, si el módulo de TIL es mayor de 5, entonces ya se calcula aproximadamente como el inverso del módulo de TIL el factor de efectividad, porque las fórmulas les dan inconsistencias, ¿ya? Se vuelven, nos dan valores locos, infinitos, ¿sí? Indefinidos, pues. Y en el otro extremo, cuando el módulo de TIL tiende a 0, que es cuando nos estamos aproximando a un módulo de TIL, a un factor de efectividad de 1, y eso es lo que nosotros tomamos como criterio para afirmar que existen o no existen resistencias internas dentro de la pastilla. Después de esto, bueno, aquí definimos nada más, le puse una definición más general, en la que L, la longitud característica, asocia el volumen de la partícula a la superficie exterior de la partícula. Caso de esferas, SR es entre 3, cilindro SR es entre 2 y la placa es el espesor entre 2 si la placa no está sellada. Si estuviera sellada, pues sería nuevamente el espesor directamente el espesor. ¿Sí? Aquí es 2 porque se establecen dos perfiles, digamos, geométricamente idénticos como espejo dentro de la pastilla. Eso y ustedes lo vieron acá. Hasta quedar hartos en los fenómenos de transporte que estudiaron los cursos previos que vieron. Luego de ahí, factor de efectividad no isotérmico, la necesidad de establecer el balance de energía, la dificultad de establecer el perfil de temperaturas por la dependencia de la constante cinética, esta que está aquí, con tipo Arrhenius, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí. Eso lo dificulta la solución analítica. Y entonces, básicamente lo que hacemos es que a partir de los datos comunes entre los dos balances, igualamos las dos expresiones y podemos llegar a establecer, similar al caso externo, la relación de diferencia de temperaturas con la relación de la diferencia de concentraciones. Y un valor máximo de diferencia de temperaturas al interior de la pastilla sería cuando la concentración en el centro es 0. Entonces, todo eso lo estuvimos analizando. Después vimos el caso de qué sucedía para el cálculo del factor de efectividad no isotérmico a partir de estas cartas que van etiquetadas para un valor determinado del módulo de TIL. En el ejemplo específico del libro viene para un número de Arrhenius, perdón, que es de 20, pero vaya, debe haber cartas diferentes. En el libro el Omnibook de Levenspiel vienen ahí en una sección varias tablas, varias figuras de estas para diferentes valores del número de Arrhenius. Entonces, el número de Arrhenius le sirve a usted para seleccionar la gráfica. Y el módulo de TIL evaluado en la superficie es el abscisa, y beta nos seleccionamos la curva interpolada o extrapolada que tomamos como referencia para el cálculo del factor de efectividad no isotérmico. De ahí nos vamos finalmente al criterio de Carberry, que es el que nos dice que para módulos de TIL evaluados en la superficie mayores a 2.5, el factor de efectividad va a ser igual a 1 entre phi S E a la beta gamma entre 5. Entonces aquí maneja más bien beta gamma como el múltiplo, ¿no? O sea, están definidas de la misma manera como está aquí. O sea, beta es esto y gamma es esto que está aquí. Entonces es lo que está aquí multiplicado y para el módulo de TIL mayor de 2.5, entonces tenemos esto. Y el criterio de Basic-Heat, que es el criterio de Basic, es el que estuvimos analizando en el caso isotérmico, que nos permite tener un criterio para establecer el tamaño de partícula, vamos a llamar óptimo, donde lleguemos al compromiso de tamaño con resistencias, importancia de las resistencias internas. Y este Basic-Heat, supongo yo que Heat ha de haber sido el alumno de Weiss en su momento, establecen este otro criterio para el caso de los factores de efectividad no isotérmicos y tomando en cuenta la R experimental. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, prácticamente 4 semanas que estuvimos viendo
este análisis. Y bueno, ya tenemos, creo que hemos hecho un buen número de problemas. Espero que se hayan aplicado con los problemas. Y si no, pues revísenlos. Si tienen dudas, pues ahí está el correo abierto para que les conteste algunas dudas que puedan tener respecto a los problemas. La mayoría de los problemas se los mandé como archivos anexos a los correos que les mandaba. Y bueno, si no hay mayor historia, aquí le paro y nos vemos el sábado. Bueno, no nos vemos, les mando el correo con el examen a las 3 de la tarde. Y las reglas del juego van a ser muy similares. Les vuelvo a insistir en dos aspectos. Uno, no les cuesta nada. Cuando manden el correo, mándenmelo a mí y a mi ayudante, Reina Ríos. ¿De acuerdo? Y el segundo, en la medida de lo posible, facilítenme la vida y pongan el problema en PDF, la respuesta, para que yo los pueda sacar un archivo solo. Digo, a veces, insisto, no sé, toman la foto con el celular y cuando lo mandan como anexo, es que se queda un tamaño ahí de figura muy grande. Entonces, dificulta mucho el análisis del problema. Ya se volvió a repetir el caso del primer parcial. Espero que este segundo parcial vayamos avanzando en esa dirección, ¿no? Ya les pondré el tiempo de duración del examen y la media hora de compensación para que tengan con calma el tiempo para arreglar su archivo y me lo manden. Y luego hay algunos casos donde toman la foto y aparece el dedo ahí, entonces está justamente afectando algún desarrollo que estén, según ustedes, poniendo en el papel, pero el dedito que se les coló ahí, pues lo tapa. Entonces yo no soy mago para estar ahí adivinando qué es lo que está detrás del dedito, ¿sí? O de repente aparecen ahí, si lo hacen con lápiz y nada más traten de, pues que tengan un lápiz que tenga una buena, que tizne bien pues el papel y no algo muy pálido, porque luego de repente vienen unas cosas que parece que están en blanco. Les pediría a favor que hicieran ese esfuerzo de tener, vamos a decir, cierta calidad en la presentación del examen. Recuerden que es una calificación de ustedes, pues. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, doctor. Yo tengo una. Dime. En la diapositiva 55, que está ahí. En 55, sale, vale. En donde dice que está integrando en el TR, bueno, la diferencia de temperatura, ahí tiene un signo menos. Y al momento de desarrollar, me sale con un positivo más. ¿Cuál es el signo menos? De hecho, en el T menos TS. T menos TS. Sí, lo que pasa es que se invierte. Sí, es que de hecho en el libro también lo viene como signo positivo. Yo tenía ahí la duda. ¿Seguro? Porque según yo no, ¿eh? Déjame checar. Pero lo que pasa es que se invierte, la temperatura hacia adentro es mayor que la temperatura en la superficie, y el signo negativo, cuando el caso exotérmico, se elimina con el negativo del delta H, y es lo que te da positivo. Entonces, si tú manejas la TR y la pasas la TS al lado derecho, tienes esa TS y va a sumar este término. Entonces, la temperatura va si tú quieres, por ejemplo, evaluar la temperatura a la mitad de la pastilla, ¿no? Tú tienes la temperatura en la superficie que conoces y el término que está aquí asociado con la concentración en ese punto, y te va a dar un valor mayor que la temperatura en la superficie. De otra manera, si te queda positivo al pasar esto del lado derecho, ¿qué va a pasar? Sí, te queda positivo, pero el delta H va a ser negativo, te va a quedar una TS menos el valor que estás calculando. Entonces, yo creo que esto está correcto, ¿eh?
Oh, vale. ¿Sí me entendiste? Sí, porque de hecho bueno, el libro dice que cuando la concentración evaluada en R es igual a 0, pues aquí tendría que ser a ver. Sí debería ser positivo, ¿no? Cuando dice el máximo elevamiento de temperatura dentro de la pastilla. A ver, déjame checarlo rápido. Estamos en la... ¿Tienes el número de la ecuación? No, a ver, deja. ¿Alguien? A ver, un isotérmico es TC menos TS máximo igual a menos. Y acá es TS menos T menos TS. C menos R. Aquí está. Sí, sí tiene razón. Sí tiene razón. Aquí entonces esto aquí es positivo, ¿no? Sí. Porque, a ver, lo que está pasando, a ver, insisto, lo que te expliqué es correcto. Es decir, si yo mando esta T hacia la derecha, debe sumar. Sí. Es exotérmico. Pero entonces, si esto es positivo, ¿cómo se compensa el negativo? O sea, la concentración en la parte de adentro va a ser, aquí está el error. Aquí la concentración es menos y este valor es mayor, entonces te queda negativo, ¿no? Esto, sí es cierto, tienes razón. Sí, no sé si me expliqué. Estamos hablando del caso exotérmico. TS pasa del lado derecho y sumaría esto, ¿no? Pero la CR menos CS es mayor que CR, entonces este valor es negativo. ¿Estamos? Sí. Y es negativo el delta H, entonces esto lo vuelve positivo. Entonces sí, efectivamente TS se suma con esto que está aquí. Sí. Y acá aparece el signo negativo porque esto se va a 0 y tiene el signo negativo asociado con CS. Está bien. Gracias, buena observación. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, no, doctor. Quedamos en eso. Están pendientes al sábado a las 3 de la tarde, les mando el examen.